20 cosas que jamás supiste de Luis XVI. Hoy inauguramos una sección denominada Curiosidades y Misterios de la Realeza, y nuestra primera presentación refiere a Luis XVI, el rey decapitado por los revolucionarios franceses, de carácter débil que no supo cómo ejercer su poder ante la nobleza y tampoco dimensionó el sufrimiento de su pueblo, sumergiéndose en frivolidades, gula e indiferencia supina. Acompáñame a realizar esta fascinante visita a lo desconocido, activando la campanita para suscribirte y ser un mensajero de la historia. En la edad contemporánea, Luis XVI no ha sido un rey ordinario que pasa desapercibido. Muy por el contrario, su singular destino propuesto por los acontecimientos y por sus decisiones personales lo sitúan en un lugar especial en la historia. 1. Luis XVI, nacido como Luis Augusto, duque de Berry, nunca creyó que ascendería al trono por ser el cuarto en línea de sucesión, pero al fallecer su padre Luis Fernando de Francia, su hermano Luis José Javier y su abuelo Luis XV, de tuberculosis los dos primeros y de viruela negra este último, debió ocupar el cargo de rey de Francia y de Navarra y rey de los franceses. 2. Desde la ciencia psicoanalítica, Nicolás Abraham y María Torok confían en que Luis fue sometido a una criptoforia, que es un trastorno en donde el individuo pierde su propia identidad y personalidad para sustituirla por la imitación de un familiar fallecido, que en este caso sería su hermano mayor muerto a los 10 años y que lo afectó muchísimo. 3. Una hipótesis psicológica destaca que tenía neurosis obsesiva, y esto podía observarse en lo detallista que era para escribir lo que acontecía durante el día, aunque fuera insignificante, como los paseos y cabalgatas realizadas, lo que había cazado, los animales como golondrinas o perros abatidos por error, etc. 4. Luis no trabajaba metódicamente, sino que descansaba bastante durante el día. Su gran pasión era montar a caballo, arreglar cerraduras y forjar llaves y candados, junto al herrero real, lo cual sorprendía a todos por ser una tarea ordinaria. 5. El rey tenía terror al número 21, y luego de la consulta con un astrólogo de confianza, este le recomendó no realizar cosas los días de cada mes con ese número. Luis seguramente le hizo caso, pero no pudo evitar que un 21 de septiembre de 1792 la monarquía francesa fuera abolida y que fuera ejecutado en la guillotina el 21 de enero de 1793. 6. El matrimonio de Luis y María Antonieta no pudo consumarse hasta 7 años después de celebrarse. La hipótesis siempre ha sido que el rey sufría de fimosis, una afección peniana que le impedía acceder a relaciones sexuales, pero no hay prueba que fuera operado de ello como solución, y debemos mencionar que antes del matrimonio el médico actuante no reveló jamás alguna anomalía o enfermedad en Luis. La idea que cobra fuerza es que la falta de deseos en ese campo, motivada sobre todo por la promiscuidad ejercida por su abuelo cuando era rey, propiciaron que debía brindar una imagen diferente, pero a esto debemos sumarle su clara inexperiencia y la timidez como resultante de la tardanza en tener herederos. 7. Al pueblo francés le faltaba el sustento alimenticio, pero al rey obviamente no, porque no había austeridad sino lujos. Por lo tanto, un desayuno clásico estaba compuesto por jamón, hasta 6 huevos, 4 chuletas de pollo y regado con medio litro de champán francés. Luis XVI tenía un apetito voraz. 8. Cuando Luis había sido derrocado y era prisionero en la fortaleza del Temple, aún detentaba junto a su familia ciertas comodidades: un personal de 13 sirvientes, un ayudante de cámara, comidas realizadas por profesionales, todos los libros que el rey deseaba, podía dar lecciones de geografía a su hijo, Luis Carlos, donde también coloreaban mapas juntos. La familia tenía la posibilidad de salir a los jardines a pasear al aire libre, pero debía pasar por 7 puestos de control y siempre eran acompañados por guardias. 9.
El encarcelamiento en el Temple no era duro, pese a no contar con los lujos de antaño, pero sí a menudo los guardias le faltaban el respeto, interrumpiendo lecciones de escritura que Luis realizaba con su hijo o recibir pequeños insultos e insolencias. Un guardia en alguna oportunidad lo intimó al rey a dar a su hijo una educación revolucionaria. 10. Cuando la comuna endureció las regulaciones, una de ellas prohibía a Luis afeitarse, y este se puso en huelga, porque no aceptaba que alguien lo hiciera por él. Al final aceptaron que se afeitara solo, pero en presencia nada menos que de 4 guardias. 11. Sin dudas el encarcelamiento minó su salud física y emocional al punto que cayó enfermo, con fiebre alta, sudoración, pérdida de apetito y dolor de garganta, que al parecer refería a una gripe. Los boletines a cargo de la comuna informaban diariamente a la población. 12. La comuna dio órdenes precisas para que no existiesen comentarios de la vida del rey y su familia en la prensa, pues temían que sensibilizaran los corazones de las personas y ganaran simpatía. Se habían corrido relatos de Luis donde lo situaban como un buen padre, devoto esposo y hombre piadoso, e incluso los guardias llegaron a comentar que eran gente afable y hasta encantadora. 13. Para la convención Luis era un traidor y aunque las pruebas halladas eran bastante inconsistentes, la votación a viva voz del 17 de enero de 1793 fue de 361 votos por la pena de muerte contra 290 por prisión perpetua o destierro. La sorpresa de Luis fue que su propio primo Felipe de Orleans votó por su muerte, aunque se sabía que la relación entre ambos no era buena. 14. El confesor de Luis, Henry Essex Edgeworth, relató que mientras partían hacia el destino final, el rey se apoyó en su brazo por ser el camino que transitaban muy tosco y al advertir lentitud en sus procederes dudó que flaqueaba su entereza, pero una vez que bajó del carruaje el paso firme lo sorprendió notablemente. No quiso que lo aten con una cuerda, pero finalmente aceptó que lo hicieran con un pañuelo. Antes se declaró inocente ante su pueblo. 15. Un ayudante del verdugo Sanson subastó las prendas y cabellos de Luis. Algunos recogieron sangre filtrada de los maderos y también hubo quienes la probaron. Un pañuelo con restos de la sangre se encuentra hace más de un siglo en casa de una familia de Bolonia, Italia. El pañuelo había sido mojado en su momento por el ciudadano Maximilien Bourdaloue y estuvo en una calabaza tallada usada como recipiente. El ADN comprobó la identidad de Luis XVI. 16. El barón de Batz trató en vano de salvar la vida del rey. Era un aristócrata partidario de la monarquía y junto a 300 realistas idearon un plan para liberar y esconder a Luis, pero sus cómplices fueron delatados y unos pocos llegaron hasta el lugar pactado. 3 de ellos fueron asesinados y de Batz consiguió escapar milagrosamente. 17. Los restos de Luis fueron inhumados en el cementerio de la Magdalena y con la restauración de la monarquía en 1814 se lo trasladó junto a su esposa María Antonieta a la Basílica de Saint-Denis. Cuando accedió la hija de ambos, María Teresa, única sobreviviente de la familia real al lugar original de los entierros, cayó de rodillas y comenzó a rezar. Ese mismo lugar hoy en día es la Plaza Luis XVI. Es una zona verde donde se halla una capilla expiatoria. 18. Un dato que revela la lealtad al soberano han sido los sirvientes del rey. Todos ellos, incluidos la florista y el montero, se quitaron la vida luego de la ejecución de Luis. 19. Se sabe con certeza que algunos revolucionarios tuvieron mucho remordimiento por condenar a muerte a Luis y María Antonieta. Algunos vivieron bien, pero otros se volvieron locos o se suicidaron. El periodo del terror siguió a esa etapa tan clave en la historia mundial. 20. Michel Foucault asimila a los regicidas o asesinos de reyes con los parricidas o asesinos de padres. Asesinar al rey era tan grave como asesinar a un padre. A la sociedad francesa no le quedó otra cosa que expiar las culpas después de aquellos acontecimientos cruentos que paradójicamente se daban en el contexto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.